Bien, este tema que vamos a grabar el día de hoy tiene mucho que ver con esta tan esperada ley dominical, y digo tan esperada por el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque eh, esperamos con anhelo que ya Cristo venga. No estamos listos, tenemos que prepararnos, no estamos listos y no hemos preparado a otros en cuanto a este hermosísimo mensaje que tiene que ser amonestado todo el mundo. Y es impresionante cómo la ley dominical está tomando unos pasos agigantados, como que el enemigo tiene prisa, mucha prisa, sabe que ya se le acabó el tiempo. De hecho, en varias citas del Espíritu de Profecía menciona que Dios no va a esperar, Dios no va a esperar más de 6.000 años para castigar este mundo de pecado. Y curiosamente, sin el afán de señalar fechas para la segunda venida de Cristo, sabemos que no hay, solo tenemos señales, como dice Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, pero creo que nos hubiera hecho mucho daño que nos diera fechas, por cierto, porque a los judíos se les dio la hora, dice, entre las 2 tardes sería sacrificado el cordero. O sea, la primera tarde es a las 12 del día, cuando empezamos a decir ya buenas tardes, y la siguiente tarde, a las 6 de la tarde, cuando es la puesta del sol, que ya empieza el siguiente día, ¿verdad? A la puesta del sol, y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Entonces, había 2 tardes, se consideraban 2 tardes, no como ahora consideramos nada más una tarde. Entonces, a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, el cordero iba a ser sacrificado, el 14 de Tishri, ¿verdad? Este, entonces, sería en la semana 70 semanas, dice, son cortadas, Daniel 9:24, para ti, para tu pueblo, para acabar con la prevaricación, para hacer un pacto y ungir al santo de los santos. Entonces se les dijo hasta cuando que iba a ser ungido, este, y que en el año 31, en el año 34, cuando apedrearon a Esteban, se cumplen las 70 semanas. Eh, los judíos no quiso saber nada del Redentor. Y en el año 31 Cristo ascendió al cielo y se cumplieron 4.000 años desde la salida del Edén. Así que en el 2031 se cumplirían los 6.000 años. ¿Qué tan cerca estamos? Muy cerca. Pero a los judíos se les dio la hora, día, mes, el año, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No fue por falta de conocimiento, porque, este, porque ellos estaban advertidos. El problema, ¿saben qué fue? El mismo problema de hoy en día. Como dice el profeta, Dios a través del profeta Oseas, mi pueblo murió porque rechazó el conocimiento. Y saben, algo bien curioso, espero que ninguno de aquí de este grupo estén en esa estadística, que, que el 98-99% de la población mundial, hablo de los cristianos, nunca ha leído la Biblia completa. Así de serio es el asunto. Casi nadie la ha leído completa, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis. ¿Y por qué será? Pero, de pronto hay de pronto un falso reavivamiento cristiano, sobre todo ese movimiento se está dando en Estados Unidos este, y otros países de Hispanoamérica. Pero, ¿cómo es que se llenan templos, congregaciones evangélicas y no han leído la Biblia? Es que muchos son movidos por un impulso. De pronto tienen un vacío en el corazón, en la mente, que nada ni nadie los puede llenar. Es impresionante. Entra uno en depresión, en estrés, en incertidumbre. Y ni mucho trabajo, ni un paseo el más largo,
el lugar más hermoso los llena y los ricos peor, están peor, más vacíos que un címbalo que retiñe. Entonces, se quieren encontrarse a sí mismos, encontrar la razón de su existencia y encontrar, llenar ese vacío. Y se llegan a la iglesia, que quizá la que sea la que llegó primero a ellos, o a lo mejor la primera que encontraron, y entran, se hacen miembros de esa religión, seguramente porque se adapta a sus emociones, ¿verdad? Hay algunos que les atrae la música cristiana, que es movida, que es guapachosa, entonces, pues, se van a una religión que sea movida, como los pentecostales, que sabemos que les encanta el movimiento, el baile. Eh, He conocido gente muy noble en la iglesia de los testigos de Jehová, que para nada son de Jehová, porque si fueran de Jehová, eh, obedecerían los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, el séptimo día de la semana, porque dice Éxodo 20, y Jehová Dios habló estas palabras y comienza a decir los 10 mandamientos, pero ellos solo creen en 9. Y Santiago 2.10 dice que el que guarda los mandamientos y viola una se hace responsable de todos. Entonces, ¿a qué Jehová se refieren ellos cuando la mayoría de los que salen a predicar, yo veo que llevan muy buenas intenciones, muy buenas, ¿sí? Y gente noble, agradable, saludadora, amable, gentil, pero, pero no saben nada de Biblia. Me ha tocado hablar, no sé, con bastantes, no tengo el número exacto, pero cuando se acercan a mí, yo no lo rechazo. Oh, no, no. Me gusta que me prediquen. Los dejo hablar. Y de pronto comienzo a comentarles y les dije, ¿y ustedes saben cuál es el día del Señor? Y dice, ¿cómo? Bueno, primero, ¿podrías explicarme qué es pecado con la Biblia? Y saben que la mayoría no trae la Biblia. Le dije, les he dicho a varios, a un grupo, ¿tienes tu Biblia? No. Ah, le digo, ¿traes la revista Atalaya? Dice, sí. Pero, ¿y por qué no traes la Biblia? Ah, dice un señor, y yo la tengo en el teléfono. Le digo, no, y si se va la luz y si de pronto hay una emergencia y cómo recarga su teléfono y su Biblia. Se quedó callado el pobre. Le dije, no, hermano, usted tiene que traer su Biblia. Así físicamente el enemigo ha logrado que ya no tengamos la Biblia. Entonces, a ver, les voy a ayudar un poquito y ya les digo, las citas bíblicas. Este, pero se quedan así con los ojos abiertos, sobre todo cuando les digo que pecado es transgresión de la ley, ¿no? Y les digo, ¿cuál ley? Y se quedan atónitos cuando los llevo a Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley, dijo Jesús, vine a cumplir, entonces son testigos de Jehová, y si ustedes creen que el Padre es Jehová, pero entonces el que murió por nosotros es Cristo, y Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por mí, por Cristo. Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Y de hecho en el Antiguo Testamento se conoce a Jehová como al Hijo y a Jehová como al Padre y a Jehová como el Espíritu Santo. Y entonces no creen en el Nuevo Testamento. No, pues que sí, pero ustedes no reconocen la deidad de Cristo. Fue resucitado por el Padre, claro que sí, porque cumplió toda justicia, pero Él no vino a abolir la ley, vino a cumplir y de hecho la guardó el sábado, reposó en la tumba. Entonces, les hablo del sello de Dios y marca de la bestia, no tienen conocimiento. Ya tengo un rato dialogando con ellos y uno dice, pero es que no nos ha dejado hablar. Le digo, ustedes empezaron hablando, pero está bien, adelante. Y me empiezan a hablar, pues según ellos a predicarme. Le dije, ¿sabe qué, hermano? Hasta ahorita no me ha dado citas bíblicas. Usted platica, está bien, pero si vamos a hablar a la ley y al testimonio, pues usted deme citas bíblicas. Sí, se apenó mucho el Señor. Y le dije, mire hermano, tienen ustedes una intención noble, lo entiendo, pero tienen que leer su Biblia para que no los engañen. No, sí, leemos, no, mire, a ustedes le dieron la Biblia de la Watchtower,
de una organización, de una asociación religiosa. Y yo le puedo, un día me gustaría que platicáramos, le puedo demostrar que su Biblia le quitaron muchos versículos, muchos, y otros se los cambiaron. Deme oportunidad y no quieren. No, mejor nos vemos. Oiga, pero es que mejor nos tenemos que ir, discúlpenos, y se van. Y yo digo, ay, Señor, si tienen buenísimo, me encantan, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos los pies de los testigos de Jehová, la bondad de los pentecostales, la fe de los católicos con esas procesiones que hacen a patín, kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Y quizá necesitamos la disciplina de los mormones, que por cierto, otra secta que tiene unas historias bien torcidas acerca de Jesucristo y sus templos. En serio que he pasado y pasado en varios templos y nunca veo gente. Los tienen limpiecitos, nítidos, pero sin gente. Ha ido en decadencia, por eso meten muchos comerciales en Facebook. Pero pues están más lejos todavía que los testigos de Jehová. Bueno, el punto es de que no debemos de estar en esa estadística. Hay que leer la Biblia. Eh, Este es el libro más hermoso. Es la misma historia porque es el mismo autor. Más de 40 escritores, 66 libros. Este, tiene agricultura, tiene genealogía. Los libros son históricamente precisos, incluso en cuanto a eh, libros históricamente precisos, pero en una consistencia interna, tiene coherencia en la narrativa. No hay contradicciones entre, por ejemplo, entre Daniel y Juan, que se está hablando ahí de que 600 años antes de Cristo se le reveló a Daniel el profeta lo que iba a ocurrir hasta que Cristo viniera y todavía en el cielo, en 12 capítulos nada más. Y Juan nunca conoció a Daniel, sin embargo, Juan es la revelación del libro de Daniel. Y todo coincide, todo cuadra bien. Tiene evidencias arqueológicas también, lugares como la tumba de Raquel, donde estaba la tumba del rey David, todo eso. Tiene arqueología precisa. Es el libro más sabio. Por eso, por eso creemos en las Sagradas Escrituras. Y miren, vamos a entrar en materia para hablar de la ley dominical y por eso inicié porque dando este preludio, porque esta introducción, porque mucha gente no sabe ni siquiera qué significa ley dominical, así de fácil. Y cuando le preguntas qué es la marca de la bestia, creen que es un microchip o un código de barras. No saben el contexto. Entonces, cuando el contexto de la bestia en Apocalipsis 13 habla de adoración, y la adoración no me la puede cambiar un microchip ni un código de barras. Entonces tiene que ver con el día de adoración y versus el día de la creación, el día falso de adoración y el día verdadero de adoración basado en la creación. Y miren, voy a leer desde Deuteronomio 28, en el verso, empieza el verso 1, dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, imagínense, para decir a los testigos de Jehová esta cita, si ustedes son testigos de Jehová, quiere decir que ustedes pueden dar testimonio vivo, porque son presenciales como testigos. Y si son testigos, aquí dice, ¿será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo? Y dice, pero esos ya fueron abolidos. Le digo, deme una cita bíblica que diga que ya cambió sábado por domingo. Fueron abolidas la ley ceremonial, esa fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14 al 16 lo dice claramente, pero se refiere a sábados anuales, no a los semanales. Y sigue diciendo, te prescribo hoy también Jehová tu Dios, te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, tus crías,
bendito tu canastillo y hasta tus sobras, bendito será tu entrar y tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantan en contra ti, derrota batida delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición de tus graneros y en todo lo que pidiereis. Y conforme a Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el de tu bestia. Vuelve a repetir, fíjense nada más, insiste. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo para dar lluvia a tu tierra en tiempo, para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestarás a mucha gente, y prestarás, dice, y tú no tomarás prestado. A Dios no le agrada que nosotros pidamos prestado, no le agrada. Dice, cuando obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que te ordenó hoy, que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que os mando, ni diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Wow! No, y después lo que sigue es más tremendo, porque ahí dice la gravedad de no guardarlos. Una maldición terrible. Ahora bien, para que veamos que todo coincide, como acabo de mencionar, que no hay contradicción, y, y, y estábamos leyendo Deuteronomios a gran distancia en tiempo al libro de Apocalipsis, y miren lo que dice el Apocalipsis 13. De hecho, eh, los que copiaron las escrituras a la versión, por ejemplo, Reina y Valera, eh, pues la ordenaron, pero ya desde antes se le habían asignado numeraciones de versículos y número de capítulos, aunque es la misma historia, pero para poder encontrar las citas cuando necesitemos de ella. ¿Cómo las íbamos a encontrar? Era por medio de crear una numeración. Entonces, si el capítulo 13 es la misma historia del capítulo 12. Y miren, si leemos el 12 desde el 10, yo creo, dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su ungido, de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, al cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Satanás. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, es decir, han valorado. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene ya poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia, que había dado a luz al varón. ¿Eso está claro? Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente de Satanás volase al desierto a su lugar donde es mantenida por un tiempo, o sea, un año, tiempos plural, o sea, 2 años más, ya van 3, y la mitad de un tiempo, medio año. Considerando el calendario hebreo 30 días por mes, tenemos a la suma 360 por 3.5 o nos da 1260, que es lo mismo 42 meses. Entre 30, 1260 entre 30 nos da 42 meses, que es lo mismo, 1260, que son años, que fue cuando Dios guardó las Sagradas Escrituras en la mente de los valdenses. Y dice el verso 15, y la serpiente echó de su boca
tras la mujer, o sea, Satanás, a través del papado, el vicegerente de Satanás, agua como un río a fin de que fuese arrebatada por el río. Agua, gente, muchedumbres. Y la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Es decir, Dios protegió a su pueblo, sobre todo porque portaban en su mente, los valdenses se sabían la Biblia de memoria. El ser humano se va deteriorando cada vez más. Traten de aprender un capítulo. Ya no digo un capítulo, 7 versículos que más les agraden. Y van a ver cuánto cuesta más trabajo y todo eso es por violar las leyes de salud. Se deteriora la mente y muchos ya no quieren saber de Dios. Dice el verso 17, y el dragón, Satanás, se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Qué características tiene la iglesia verdadera? Entonces dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y sin profecía, la iglesia se disipa, se confunde. Ahora continuamos. La misma historia, en el 13, dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, estamos hablando del año 96 después de Cristo, y vi una bestia, un poder político, subir del mar de la gente, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo hemos hablado acerca de estos, son poderes políticos, etapas de sistema de gobierno del Imperio Romano y que controlaba a los pueblos bárbaros como érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, germanos, o sea, los 10 que ahora son Alemania, Francia, Inglaterra, todos ellos. Y sobre la cabeza de nombre de blasfemia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ¿quién representa el leopardo? El león representa a Babilonia. Nada más que miren, Daniel lo ve como el león, el oso, el leopardo y el dragón, porque lo está viendo de allá para acá. Y Juan lo ve de su época para allá, hacia Daniel. Por eso empieza al revés. Dice, era semejante a un leopardo, pies de oso y boca como de león. ¿Se dan cuenta? Está, que coincide la misma historia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Vamos a ver que ese poder lo tiene León, un papa que es León 14. Y habría que analizarlo, ya hemos hablado las encíclicas de León 13, quien trató de imponer una ley dominical en Estados Unidos de manera indirecta porque él no podía entrar a Estados Unidos, pero utilizó sindicatos católicos y también a los jesuitas y también a las reservas federales. Entonces, pero lo que hizo el 10 también, el León 10, persiguió a los protestantes, a Lutero. Sigue diciendo el verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Sabemos que esta herida se le propinó por medio de Napoleón Bonaparte al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad, 1798. Y por cierto, una vez que colocan a Pío VII, lo obligan a que tiene que reinstaurar otra vez a la orden de los jesuitas que habían sido excomulgados por Clemente XIII. Ahora ahí otra vez, o sea, la herida empieza a sanar en el momento que se le aplica la herida, ¿verdad? No, muchos dicen que fue en 1929 porque Benito Mussolini le devolvió los poderes al papado. No, la herida empieza a sanar nadie, una herida no espera para sanar, vaya. Entonces, comenzó a sanar de aquel entonces y fue preparándose, pero muchos creen que ya fue sanada porque ya el Papa ya
En ese orden, Juan Pablo II entró a Estados Unidos por primera vez, Benedicto XVI entró a la Casa Blanca y el otro se acercó más al Senado de la República donde se hacen las leyes. Ahora tenemos un papa estadounidense, todo cuadra a la perfección, todo va rumbo a una ley dominical. Que hace apenas el cardenal Timothy Dolan acaba de anunciar que se debería considerar por los políticos y por la nación entera de guardar los mandamientos de Dios y en este caso el domingo que sea día de ir a la iglesia y de asuntos familiares, vaya, de convivio con la familia. Ya lo dijo apenas esta semana en público. Vean cómo se va acercando. Dice, y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Acaso no se maravillaron y han ido en pos de la bestia y tiene más seguidores que, me atrevo a decir, más seguidores que Martín Lutero cuando el fin de la protesta, que vaya, muchos reyes de los Países Bajos se convirtieron al cristianismo protestante y Roma estaba perdiendo mucho auge, había que hacer algo, por eso fue que levantó la orden de los jesuitas en 1540. Ahora, voy a acompañar, a la ley al testimonio al asunto, ¿no? El conflicto de los siglos, se lo recomiendo a los que están oyendo por primera vez estos mensajes, descarguen por favor el conflicto de los siglos, es urgente, me atrevo a decir que después de la Biblia, el conflicto de los siglos es un libro sagrado que nos narra específicamente, con lujo de detalle, quién es la bestia y qué significa la marca de la bestia, y también el sello de Dios. Voy a leer aquí en la página 492, tocante a lo que acabo de leer. Dice en el capítulo 13, se describe otra bestia parecida a un leopardo, el cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han querido la mayoría de los protestantes, representa al papado. ¿Sabían ustedes que ya los adventistas del séptimo día, sus pastores, tienen prohibido leer esto en el púlpito? Bueno, en México estarían violando la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículo 8, inciso 3, que no deben de hablar mal de ninguna asociación religiosa que está bajo el control del gobierno y protección, porque recibió derechos y obligaciones en 1993, cuando se registraron por órdenes de Juan Pablo II a través de Salinas de Gortari. Por eso son 20,000 salarios de multa, uno de los más altos que se haya este, promulgado en la Constitución mexicana, en las leyes. Vean nada más, representante al papado. Han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Es decir, el papa en realidad es el César papal. O sea, heredó los mismos títulos del César, del emperador pagano. Se dice de la bestia parecida al leopardo que le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. ¿Cómo blasfeman? Si comentáramos cómo es que blasfeman. Miren, creo que por acá tengo, a ver, acá tengo una anotación de algunas nada más, algunas blasfemias que de pronto se me ocurrió anotarlas aquí. A ver, vamos a ver. Ajá, excelente. Dice aquí, el Papa se autonombra o denomina Santo Padre solo el Papa. Está en la encíclica católica Prompta Biblioteca, tomo 2, eh, página 26, artículo Papa. El que te absuelve de pecado, cuando te dice ego te absolvo e peccatis tuis, está escrito por Alfonsus de Liguori, dignidad y deberes sacerdotales, cuando en realidad solo Cristo es el único que perdona los pecados y Él es Dios.
Y sigue diciendo, solo el sacerdote perdona los pecados. Está en Michael Mueller, la biblioteca Michael Mueller, el sacerdote católico, página 78. El Papa delega autoridad a perdonar. Sí, está en el libro de San Alfonso de Liquiori, también el oficio sacerdotal, página 47. Dice, el sacerdote es Dios en la tierra, lo dijo Inocencio III, el Papa, está en el libro San Alfonso, página 49. Papa es Dios, lo dijo León XIII, oigan, León XIII lo dijo, o sea, el anterior a este que tenemos ahorita, bueno, que tienen, nosotros no tenemos a la bestia. Los grandes cartas de encíclica papal, el Papa dice en lugar de Dios, lo dijo León XIII, es Rey de Reyes, lo van a encontrar en la biblioteca, Pronta Biblioteca, tomo 2, página 28, artículo Papa. Ok, cuando es Cristo el Cordero de Dios, Cordero y Rey de Reyes, Apocalipsis 17:14. La iglesia puede torturar, matar herejes, lo dice la Ley Eclesiástica Pública, tomo 2, página 442. La iglesia puede perseguir, lo vamos a encontrar en la el libro Western Watchman, 24 de diciembre en 1908. De hecho, el Papa dice que es infalible, que no puede equivocarse, o sea, se está haciendo pasar por Dios, porque el único infalible es Dios. Ahora, acá, sigo leyendo el conflicto. Me quedé aquí. Dice, ah, se le dio permiso para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Y por qué se le dio permiso? Para que la gente se dé cuenta realmente que son blasfemos. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, que es lo que acabamos de leer, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice aquí, eso es, más abajo habla de la segunda bestia que sale de la tierra, eso representa a Estados Unidos. Pero antes de continuar ahí, miren, vamos a seguir leyendo. Ahorita les voy a mostrar algo interesante. Ok, me quedé en el 6. Que abrió su boca para blasfemar el nombre de Dios. El 7 dice, y le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente, o sea, el mundo, y todos los que moran en la tierra. Le adoraron, vamos al contexto, porque en el verso 4 dice, adoraron, 2 veces menciona adoraron, y en el verso 8, adoraron. Un microchip no te cambia la manera de adoración que está en el lóbulo frontal, nuestra conciencia. Y dice, el cual fue, adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. O sea, el sacrificio de Cristo estaba ya predestinado. Si algo tiene oído, oiga, el que lleva en cautividad va en cautividad, el que a espada muere, matar es necesario, el que a espada mate es necesario que a espada muera. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ya lo vimos. Ahora bien, miren qué interesante. A ver, ¿en cuántas tablas? ¿En cuántas tablas estaban escritos los 10 mandamientos? En dos. En dos. La primera tabla, los primeros 4 son en honor, honra y adoración al Dios del cielo. La siguiente tabla se escribieron 6 mandamientos que son en amor y respeto hacia el prójimo. Ok, de esa manera el universo se mantiene estable en armonía. Bueno, excepto el mundo. El plan de Dios era que aquí también, si guardaba los mandamientos, viviríamos en armonía. Pero miren, tiene que ver con conciencia, porque adoraron al dragón, adoraron a la bestia, y menciona 5 veces la palabra adoración. Quiero decirles algo, que en el capítulo 13 se violan 4 mandamientos de la ley de Jehová, de los, ya mencioné eso en honor a Dios.
En el verso 4 dice, adoraron al dragón. ¿Qué mandamiento se está violando? El primero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y aquí hicieron, adoraron al dragón. En el verso 6 se viola el tercer mandamiento y dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No hablarás, no hablarás falso testimonio, no, como dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, correcto. Y aquí el blasfemarlo es tomar su nombre en vano. En el verso, es el tercero, ¿eh? En el verso 14 violan el segundo mandamiento, porque dice, y engañará a los moradores de la tierra. Mire, aquí está violando también el octavo falso testimonio, que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. ¿Qué mandamiento se viola ahí? El segundo, no te harás imagen de nada que está en el cielo ni abajo en la tierra. El cuarto mandamiento, en el verso 15, dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el cuarto mandamiento es cuando se impone el domingo, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, es decir, cuando Estados Unidos, a ver, vamos acá, miren, lo voy a leer. En cuanto a la segunda bestia que empieza a partir del verso 11. Esto es bueno para compartirlo a otras personas que no conocen de la Biblia. Eh, a partir de, bueno, la primera habla de, al iniciar el capítulo 13, habla de las dos extrañas bestias, ¿verdad? Y empieza en el verso 4 acerca del dragón. La primera que sale del mar es el papado. Luego el dragón, y luego en el verso 11 habla de la segunda bestia que habla es de Estados Unidos, que sale de la tierra. Dice aquí, el conflicto de los siglos. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa diferente a las representadas en los símbolos. No, todavía no estoy pasando diapositiva, hermanita. Ahorita estoy leyendo, gracias por recordarme, pero todavía no, ¿eh? Es que luego me emociono y lo quiero empezar a decir a capela, pero ahorita vamos para allá, gracias. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 15, los vientos simbolizan luchas, los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias. Para establecerse la nación así representada debe subir en un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Este mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarlas en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al descubrir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores
de la palabra dada aquí por subía significaba literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, miren qué interesante. Este, am, es que, vaya, está claro. Es Estados Unidos. Miren, ahorita que voy a avanzar con lo de la diapositiva. Miren, aquí está. Ok, bien. Miren aquí, también esto está de evento de los últimos días. La profecía del capítulo 3. Bueno, esto lo acabo de leer. No está lejos de el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia, la ley dominical, descanso domingo obligatorio. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes de que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Ahí está. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Testimonios para ministros. Están eventos de los últimos días. 148, párrafo 7. Cuando nuestra nación promulgue leyes, Estados Unidos, en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina de la nación. Se repetirá la historia. ¿Será ensalzada la falsa religión? El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia, se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordene el culto de este día, del domingo, será promulgado en todo el mundo. Sigue diciendo la inspiración. Se me ha mostrado que a partir de la primera rebelión Satanás estaba trabajando con este propósito, exaltar su propio poder en contradicción con la ley de Dios y el poder de Dios. Lo hace exaltando la observancia del domingo y cualquier cosa que este pueblo haga por medio de su voz para respetar el sábado idólatra, no deshonrará a Dios, infundirá las mentes y los colocará donde serán engañados por las artimañas de Satanás. Cualquier cosa que hagamos, eso para exaltar lo espurio, para tomar el lugar del sábado verdadero y genuino, es deslealtad a Dios. Debemos avanzar con mucho cuidado para que no exaltemos las decisiones del hombre de pecado. No nos debemos hallar en una posición neutral en este asunto de tanta importancia. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben estar en convicción del deber inscrito en nuestras mentes y también en nuestros letreros. Hemos estado repartiendo esos letreros hermosos. Me da mucha satisfacción. Siento que la gente los ignora de todos modos. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan marcada, que se convencerán de la verdad, estarán del lado de la gente que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla antes del cierre del último conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán por sus vidas de ciudades y pueblos, muchos serán mártires por la causa de Cristo, estando en pie en defensa de la verdad.
Ellos serán llevados ante reyes y gobernantes, ante los concilios, para satisfacer las acusaciones falsas, absurdas y mentirosas en su contra. Pero deben permanecer firmes como una roca a los principios y promesas, como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Ustedes no van a ser tentados más de lo que son capaces de soportar. Jesús cargó con todo esto y mucho más. La orden expresa de Dios debe ser obedecida porque Dios ha estado trabajando. ¿Saben? Esto me viene a la mente que esta semana que pasó en la ciudad del estado de Arkansas, eh, en varias ciudades de Texas, creo que también en Utah, sí, en Utah, están colocando las tablas, monumentos de piedra de los 10 mandamientos, pero mencionan el Shabbat, pero para ellos el Shabbat es el primer día de la semana. Se llama la Comisión de los 10 Mandamientos, The Ten Commandment Commission. Pueden buscarlo en internet. Promueven mucho que las ciudades estén colocando los monumentos de los 10 mandamientos en plazas públicas. Y la otra, en varias ciudades de Texas y también de Utah, que se ha ordenado que las escuelas se lea la Biblia. Esto viola la libertad de conciencia, viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense, porque donde proclama que el Estado no aprobará leyes de índole religioso y el domingo es un día festivo católico romano, y viola la conciencia de los musulmanes, también viola la conciencia de aquellos que no creen de los mismos ateos, porque ahora sus hijos le van a enseñar Biblia, pero a la Biblia a la manera católica romana. Y muchos se dijeron, es que Charlie Kirk publicó un libro y habla del Shabbat, sí, pero no habla del sábado semanal, habla del Shabbat del primer día de la semana. Y ahí hay una gran trampa. Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado, el cuarto mandamiento, y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, sin embargo, siguen aferrándose al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios llama mi día santo, en Isaías 58, 13 y 14. Reciben la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedeces el decreto que ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabes que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día como todos los demás, entonces consientes en recibir la marca de la bestia y rechazas el sello de Dios. Se publicó en la Review and Herald, 13 de julio de 1897. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Creo que hasta sus propiedades también, sus negocios. Pero este tiempo todavía no ha llegado, dijo, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. El ángel de la misericordia. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie
todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la sombra, asombrosamente, la obra de Satanás y que el fin está cerca. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clama desde el suelo, hay veces que claman a Dios, hay voces que claman a Dios, y desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, donde las cuevas de las montañas y desde las bóvedas de los conventos, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Miren, ¿por qué dice de los conventos? Porque ahí se llevaban a cabo en los sótanos las torturas contra los que guardaban el sábado en la Edad Media. Y ahí eran enterrados. Se han encontrado, cuando han escarbado alrededor de esas catedrales o conventos o monasterios, cadáveres, tanto de niños, de bebés, como de adultos. Todos los que torturaban ahí los enterraban frente a la catedral. Cuando escarbaron acá en Chilpancingo, Guerrero, la capital del estado de Guerrero, un camino de desviación, paso a desnivel, abajo de la catedral romana, encontraron muchos cadáveres. ¿Y qué responde la iglesia? No, pues dicen que ya estaban ahí cuando ellos llegaron. No, señor, la historia lo ratifica. Ellos los mataron. Primero los torturaron. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. No son 14 como algunos creen, ¿ok? El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera. Pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará el alma sin esa escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando, y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolución haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Sea el lenguaje del alma. Testimonios para Ministros 182. Un terrible conflicto está entre nosotros, aproximándose a nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control va a desatarse. El ángel de la misericordia está ya plegando sus alas, preparándose para descender del trono y dejar al mundo bajo el control de Satanás. Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio
contra los que sirven, y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Esto lo pueden encontrar también en Eventos de los Últimos Días, página 212. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirá uno tras otro los castigos de Dios. Incendio e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Profetas y Reyes, 208. Me ha sido mostrado, dice la sierva del Señor, que un terrible estado de cosas existe en nuestro mundo, y el ángel de la misericordia está ya doblando sus alas, listo para partir. Ya mismo el poder restringente del Señor se está retirando de la tierra y Satanás procura agitar a los distintos elementos del mundo religioso, conduciendo a los hombres a colocarse bajo las instrucciones del gran engañador que obra con todo engaño de iniquidad en los hijos de desobediencia. Ya mismo los habitantes de la tierra están reuniéndose bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, y esto es solo el principio del fin. El ángel de la misericordia no cesa sus esfuerzos hasta que el último pecador haya escuchado el mensaje de la misericordia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Dice que no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esto lo escribió en Joyas de los Testimonios. Está en Eventos de los Últimos Días 104. Pero recuerden que esto lo escribió en 1885. ¿Qué ocurre cuando, fíjense, y 3 años después, en mayo, el senador Henry Blair propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio en Estados Unidos. Esto se escribió 3 años antes. Ahora, ¿qué pasa en nuestro tiempo? ¿Cómo aplica? Bueno, a partir de ahí, Elena G. de White comenzó a predicar de que para nosotros era necesario abandonar las ciudades y vivir en campos, en lugares retraídos en el campo, ¿verdad? Viviendo ahí, practicando la reforma pro salud en puestos de avanzada, y de ahí venir a predicar amonestando a las ciudades. Eso se empezó a decir desde 1888. Muchos creen que cuando se promulgue, como dice aquí, como se promulgue el día de descanso del domingo, que ya tenemos que salir. No, eso lo dijo en 1885. Si en 1888 no pasó la ley dominical, fue por misericordia de Dios, pero nosotros tendríamos ya que haber salido. O sea, Él retuvo eso para que pudiéramos prepararnos. Entonces, muchos lo aplican esta cita para el final, o sea, ahora que ya está a punto de venir la ley dominical y hay que salir. No, 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 no. Cuando para nosotros en este tiempo, estoy hablando del 2026, ok, para nosotros que ya deberíamos estar en el campo preparándonos, cuando venga esa ley dominical, ahí se va a ver de qué estamos hechos. Si tenemos el sello de Dios, no quiere decir nada más guardar el sábado. Son muchos factores que lo hemos venido analizando. Es el cambio de carácter, es morir al yo, es tener los dones espirituales que menciona Efesios,
es estar ganando almas para Cristo, es estar trabajando también en nuestra dieta, en nuestra forma de ser, en el atuendo del cristiano, en nuestra educación, en nuestra preparación para las mansiones celestiales. O sea, muchos están pensando que nada más salir de las ciudades, incluso unos piensan llevarse su televisión, su plasma y sus iPhones, hermanos, en el camino les van a ir cayendo las plagas, porque no tienen el sello de Dios. Tienen que ver el carácter, la imagen y semejanza de Cristo, su fe y sus obras. Ahí se va a ver ya de qué estamos hechos. Pero no empiecen a, a, a prepararse allí y creen que nada más con salir de las ciudades. Muchos creen que con salir de las ciudades, que guardando el sábado, rechazando el domingo ya está. No, ese es el efecto. La causa es preparación, tener aceite extra en las lámparas. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. O sea, es ahorita la preparación bajo el tiempo de gracia. Es diaria. Es una entrega total interna y externa de nuestro ser, porque dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver la gloria de Dios. Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo. Entonces, la santidad es una entrega interna y externa de nuestro ser, donde Cristo ocupa nuestra mente, fe y obras. Cuando ya viene la ley dominical, poco tiempo después se acaba la gracia, empiezan las plagas. Y se viene una persecución tremenda. Y va a haber muchos mártires. Porque, porque martireo significa testimonio. Muchos de nosotros seremos llevados a prisiones. Otros seremos torturados, sacrificados, porque se van a levantar contra nosotros acusándonos de las tragedias que van a estar ocurriendo en el mundo dentro de poco, calamidades sobre tierra y mar, volcanes en mayor erupción, el reseteo. De hecho, ese reseteo económico que están hablando ahora es precisamente al desaparecer el dinero en efectivo, ya tienen la herramienta principal para que nosotros no podamos comprar ni vender alimentos ni agua. Para eso es. Y están monitoreando nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes, nuestros teléfonos, nuestras computadoras. Todo es analizado. La misma televisión, los que tienen televisión plasma, ¿sabían ustedes que tiene una cámara de adentro hacia afuera y que siempre está prendida? Que siempre está prendida. Y eso, un día pasó una noticia acerca de esto, la voy a buscar, donde una señora llevó su televisión a arreglar y el técnico descubrió una cámara ahí adentro que venía ya de fábrica. Y así fue como nos enteramos. Entonces, nos están vigilando. También ellos los enemigos no empiezan a investigar. No, ellos ya tienen un banco de información de cada uno de nosotros, clasificándonos como ciudadanos subversivos. Y cuando la iglesia adventista comenzó a anunciar esto, de que de Estados Unidos representaba la segunda bestia de Apocalipsis 13, entonces se comenzó a investigar a los adventistas del séptimo día. Hoy en día hay una oficina de Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Conferencia General de los Adventistas para vigilarlos y mantenerlos calladitos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se tenía que investigar a los enemigos dentro. Por eso se estableció la ley de insurrección. Porque si se rebelan, se aplica la ley de seguridad interior. Entonces, que tiene una ley marcial, que es un encierro y cualquiera que salga, le disparan. Miren cómo se está comportando el ICE, por no mencionarlo. El ICE, por no mencionarlo en inglés. Se está comportando como la Gestapo en Alemania.
el Führer, el servicio secreto nazi. Vea, cuando veo cómo arrastran a indocumentados, a personas, a ciudadanos también, y los atacan con gases y bolas de goma, balas de goma, y han matado, esta vez le dispararon con balas de veras, era ciudadana estadounidense. Así empezó la Gestapo con los judíos, a marginarlos, y los marginaban en ciertas colonias, y luego les pusieron el hexagrama ese amarillo en sus ropas, tenían que identificarse, y a nosotros ya nos tienen identificados. Solo están esperando desaparecer el dinero, volverlo virtual, electrónico, para que cuando vayamos al supermercado y queramos pagar fruta, alimento, el sistema nos va a negar la venta y que tendremos que ir ante el gobierno a resolverlo y es ahí donde nos arrestan. Con cargos como traidores del Estado, de nuestro propio país, por hablar mal del gobierno que se convierte en el siervo del papado, que hace la imagen de la bestia. No, hermanos, esto está horrible y muchos, y ahí tienes a los adventistas nominales sentaditos en sus templos. ¿Qué hacen ahí? Sálganse a trabajar, a predicar. Cristo no dijo siéntense ahí, dijo vayan, muévanse, vayan y hagan discípulos, dijo. No dijo siéntense. Yo no encuentro esa cita en la Biblia. Muchos se hacen viejos en su templo y nunca ganaron un alma para Cristo. Nunca. Creen que con que sus nombres estén registrados en el libro de la iglesia terrenal, ya la tienen hecha con el del cielo. No, no. Esto viene fuerte. Y ya la tenemos encima, ¿eh? Ya se siente, ya se siente el frío del calabozo, el fuego de la hoguera. Ya se siente. Ya hay pueblos donde están siendo perseguidos por guardar el sábado. Aquí en México, en el sureste de México. Ya los hay. Y se está viendo en África y en Asia, en Medio Oriente. También están matando a muchos. Estados Unidos ya está actuando como Hitler. Vaya, pues imagínate un presidente de origen alemán y que ya dijo que no le importa que lo critiquen, que esto no tiene nada que ver con la unión iglesia y Estado o la separación iglesia y Estado y que le va a devolver el poder a la iglesia cuando Estados Unidos nunca fue católico, que haya sido católico 100%, no, la mayoría de los que participaron en la Constitución estadounidense eran protestantes. Nunca fue católico Estados Unidos. En su mayoría nunca fue católico. Ahorita sí ya. Ahorita ya. La mayoría son católicos. Y los evangélicos, la siguiente religión que le sigue después de la Iglesia Católica son bautistas. Son bautistas. Y los bautistas de cuenta que son católicos sin imágenes. Ellos no tienen imágenes en sus templos, pero igual son dominicales. Guardan el domingo. Y por ende todas las demás religiones. Entonces, hermanos, nosotros somos contaditos en el mundo, con comparación con las demás religiones dominicales. Pero nos van a hacer ver como una mancha en una sábana blanca. Así ya nos tienen clasificados. Y va a ser triste cuando no estemos preparados. Y cuando se nos llegue y niegue el alimento, ¿qué vamos a decir? No, pues me voy al campo, ya las frutas no tienen semilla. Ya no tienen semilla. Y la semilla que traen algunas están modificadas genéticamente en el laboratorio. Ya no da fruto. O sea, se puede decir que la hambruna ya empezó, nada más que la están sobrellevando con alimentos transgénicos. Pero la hambruna de granos criollos ya empezó. Traten de sembrar esos granos, el de la fruta que está en el súper, ya no crece, ya no se da. De veras, ya empezó la hambruna, pero la están nada más, es una fachada.
pero ya empezó. Hermanos, Cristo viene y hay que prepararnos porque cada día cuenta, cada día cuenta, porque cambiar el carácter no es fácil, nada fácil, nada fácil. Y nadie lo puede cambiar de un día para otro. El hecho de que uno se bautice y acepte a Cristo, eso no te cambia el carácter, ahí estás empezando, ahí es donde empiezas. Pero hermanos, hay que investigar, investiguen ley dominical, descarguen el conflicto de los siglos, aquellos que no lo tienen, ya existe en video, en audio y también en PDF. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Buenas noches.